Jesús está en tu templo, alábale que Él vive. Jesús está en tu templo, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. ¿Y quién es el que sana? Cristo es el que sana. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Jesús está en tu templo, alábale que Él vive. Jesús está en tu templo, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. ¿Y quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Y quién es el que salva? Cristo es el que salva. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale, alábale que Él vive. Camino voy a Canaán. Camino voy a Canaán. Camino voy a Canaán. Oh, gloria a Dios, camino voy a Canaán. Si mi hermano no va, ¿qué me impide a mí? Si mi hermano no va, ¿qué me impide a mí? Si mi hermano no va, ¿qué me impide a mí? Oh, gloria a Dios, camino voy a Canaán. Camino voy a Canaán. Camino voy a Canaán. Camino voy a Canaán. Oh, gloria a Dios, camino voy a Canaán. Si mi hermano no va, ¿qué me impide a mí? Si mi hermano no va, ¿qué me impide a mí? Si mi hermano no va, ¿qué me impide a mí? Oh, gloria a Dios, camino voy a Canaán. Oh, gloria a Dios, camino voy a Canaán. Amén, gloria a Dios, porque vamos para Canaán, la tierra prometida que nuestro Cristo de la gloria celestial nos da. Bien, tengan muy buenos días, familia. Que el Señor me los guarde, me los bendiga. Espero que se hayan levantado muy bien, que el Señor los haya reconfortado en la noche, en su descanso, para tener nuevos ánimos y seguir adelante, ahora pues en el camino que el Señor nos ha trazado. Bien, en esta hora venimos con una meditación: caminar como hijos de luz. Caminar como hijos de luz. Y eso lo vamos a ver a través de la carta a los Efesios en el capítulo 5. Carta a los Efesios, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Así que vamos a estar hablando de este tema respecto pues a lo que la Biblia nos enseña, y vamos a ver por qué el Señor nos está diciendo que tenemos que caminar o andar nuestra vida espiritual como hijos de luz y no como hijos de las tinieblas. Bien, vamos a leer la palabra tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera. Dice el versículo 1: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice en la otra versión: ustedes son hijos de Dios y Él los ama, por eso deben tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, o sea, para nuestro Padre, la muerte de Cristo es como el olor delicado, es como el delicado aroma de una ofrenda. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te damos por este nuevo día que nos permite. Gracias por la oportunidad de vida que nos das y presentarnos delante de ti para pedirte perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, por nuestros malos deseos o intenciones. Señor, todo lo depositamos en el hueco de tu mano para que tú cada día, Señor, de nuestra vida nos vayas purificando más a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Asimismo, Señor, quiero suplicarte en esta hora
por cada uno de nuestros familiares, en donde quiera que se encuentren, que seas tú, por favor, obrando en sus vidas, en sus necesidades, en sus enfermedades o problemas, situaciones difíciles que puedan estar pasando en este momento. En el hueco de tu mano los deposito, para que seas tú, por favor, obrando en sus vidas. Igualmente, Señor, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, y por todos aquellos padres que ahora están hospitalizados o están en sus casas, Señor, enfermos, recuperándose en cama. Señor, te ruego pues en el nombre de Jesús que también les puedas poner tu mano poderosa de sanidad, y que este día, Señor, se puedan levantar de esas camas, poder caminar, hacer sus cosas por ellos mismos, Señor, y así pues seas tú, papito lindo, glorificándote en cada uno de aquellos que claman tu nombre, que creen que tú eres el Hijo de Dios y que ahora estás a la diestra de nuestro Padre y que intercedes por nosotros, papito lindo. Igualmente por todas aquellas familias que se congregan en diferentes iglesias o ministerios, que en esta hora, Señor, algunos ya están predicando o preparándose para la misma, que seas tú el que tomes el control, Señor, en esos lugares de reunión, en donde, para que puedan aprender de tu palabra, que prepares, Señor, la mente y el corazón de cada uno de ellos. Igualmente pues al líder o al predicador, Señor, que va a llevar tu mensaje, que seas tú, por favor, Señor, el que obres en su vida, en su mente y en su corazón, a través del Espíritu Santo, para que pueda predicar o enseñar la palabra como corresponde. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a tratar de desarrollar este tema, caminar o andar como hijos de luz. Y es decir, todo este capítulo, bueno, hasta el versículo 20, si lo queremos ver de esa manera, pues esta palabra nos está orientando, nos está enseñando el camino de cómo nosotros debemos de caminar. Yo siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, de que la palabra es un consejo para todos y cada uno de nosotros que hemos venido a los pies de Cristo. Es un consejo para que aprendamos a caminar, o que veamos el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio cuando Él estuvo en el mundo, cuando allá en Israel, Él pues comenzó a enseñar el Evangelio. Entonces, el comportamiento que Él tuvo para con los demás y en las cuestiones espirituales, pues Él es el mejor ejemplo que nosotros tenemos. Sin embargo, podemos observar que en esta escritura Pablo es inspirado por el Espíritu Santo. Recordemos, Pablo no era un discípulo que el Señor llamó, o sea, inicialmente. Pablo no fue alguien pues que lo escogió en vida, o sea, en vida antes de que lo crucificaran a nuestro Señor Jesucristo, sino que Pablo fue escogido a través del poder del Espíritu Santo y la aparición o la parousia de nuestro Cristo celestial hacia él, cuando habla y le dice, ¿verdad? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces, ahí viene la conversión de Pablo, y luego pues es convertido en el último apóstol, en un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, y ahora, inspirado por el poder del Espíritu Santo, ahora nos dice a nosotros, ¿verdad? Que dice en el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo que dice en la otra versión, ustedes son hijos de Dios y Él los ama, por eso deben tratar de ser como Él. O sea, si lo aplicamos a la vida familiar, sabemos que el padre pues quiere guiar a su hijo, el padre quiere hacer las cosas bien, ¿verdad? Para que él lo imite. Y podríamos decir, el hijo imita al padre de acuerdo a las cosas que él hace, habla y cómo actúa. A veces hasta la manera de caminar, la manera de vestirse, la manera de hablar, o incluso hasta de peinarse, ¿verdad? Como cuando el hijo ve que su papá hoy en día se hace el pelo hacia arriba, también él así lo quiere andar. Bueno, digo en el aspecto familiar, en el aspecto humano, nosotros siempre queremos imitar a alguien, e incluso pues hasta para los predicadores, muchos quieren imitar a su líder, muchos quieren imitar pues a aquel que supuestamente los ha formado para el ministerio de la predicación o para el ministerio de Cristo. Entonces así actuamos muchos de nosotros, e incluso a veces
también somos imitadores hasta en lo malo. Pero aquí el Señor nos manda que si vamos a ser imitadores de Cristo, vamos a ser imitadores de nuestro Padre Celestial, entonces tenemos que aprender a caminar bajo su dirección, bajo su enseñanza, y así poder llegar a ser hijos de luz, porque de eso se trata. Entonces, vemos pues en el primer versículo que el Señor nos está diciendo que tenemos que ser, dice pues, cuando dice Dios, está hablando del Padre, porque aquí también en el segundo versículo está mencionando a nuestro Señor Jesucristo y cómo fue la ofrenda hacia Él. Por eso dice en el versículo 2, y andad en amor. O sea, primero, si vamos a imitar a nuestro Padre, entonces, y a nuestro Señor Jesucristo, lo primero que vamos a aprender es andar en amor, en armonía, cada uno, o sea, uno con otro, e incluyendo pues la familia, como también a los hermanos de la iglesia. Entonces, andad en amor, dice. ¿Por qué? Como también Cristo nos amó. Recordemos que Cristo vino a la cruz del Calvario por amor. Bueno, primero pues el Padre dice, ¿verdad?, que Él envió a su Hijo al mundo para que viniera a morir por nosotros, porque el Padre nos amó primero, y como Él nos amó primero, entonces también nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros, Él se entregó en la cruz del Calvario para sacrificar su vida. Y por eso dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificios a Dios en olor fragante. Dice en la otra versión, deben amar a los demás así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, o sea, para Dios nuestro Padre, la ofrenda de su Hijo Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Ahora, ¿en qué relacionamos esto? El sacrificio de Cristo con nosotros. Que cuando nosotros venimos a sus pies y le reconocemos a Él como nuestro Salvador personal, ¿sabe? Nosotros nos estamos sacrificando al mundo, nosotros nos estamos sacrificando al pecado, y por lo tanto, desde ese momento, tú y yo, mi querido hermano, dejamos de ser hijos de tiniebla y venimos a ser hijos de luz. Entonces, quiero que vaya usted agarrando el hilo de cómo pues, por qué tenemos que caminar o andar como hijos de luz y no como hijos de tiniebla. Entonces, al tratar de estar explicando esto, podemos seguir una línea para que nos demos cuenta que si tú y yo, mi querido hermano, hemos reconocido a Jesús como nuestro único Salvador personal, de ahora en adelante, incluso, ¿qué dice la palabra? Que hasta nuestros enemigos tenemos que amar. O sea, ya no tenemos que desearles la muerte, no tenemos que desearles la condenación, no tenemos que desearles nada malo, sino al contrario, tenemos que orarle a nuestro Padre Celestial para que sean tocados por la palabra y el poder del Espíritu Santo, para que también tengan la misma oportunidad, que así como nos perdonó a nosotros, pues también ellos puedan alcanzar el perdón. Entonces de eso se trata. Y ya como iglesia, como el cuerpo de Cristo, entonces ahora deberíamos de vernos todos de una manera igualitaria, o sea, en donde no hay más alto, no hay más bajo, sino que todos valemos la sangre de Cristo. Por eso dice que tenemos que amarnos los unos a los otros. Incluso la carta de Juan así lo dice también, una de las cartas de Juan, que tenemos que amarnos los unos a los otros. Ahora bien, del versículo 3 en adelante, vemos cómo comienza no comienza a cambiar, sino que sigue la orientación de por qué nosotros tenemos que ser imitadores de nuestro Padre o imitadores de nuestro Cristo de la gloria celestial. ¿Por qué? Porque Él, por amor, se entregó a nosotros. Nuestro Padre lo envió porque tenía amor por nosotros, por el mundo pecador, para que viniera a morir por nosotros y Él cargara con los pecados del mundo. Entonces dice, por eso dice el versículo 3, pero, oiga bien, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fíjese lo que dice este versículo. Primero comienza con la palabra, en la Reina Valera dice fornicación. Esta palabra fornicación en el griego significa porneía, y en español de ahí se deriva que
la pornografía. Entonces, por lo tanto, esta palabra está relacionada con la impureza sexual. O sea, cuando no respetamos el matrimonio, cuando no respetamos, digamos, el noviazgo, o no nos respetamos aún nosotros mismos porque andamos a la pesca y la caza, dicen, ¿verdad? Entonces, buscando con quién tener una fornicación. Y según lo que dice la palabra, según este versículo, lo vamos a ver más adelante, cuál es el problema, cuál es la dificultad, o cuál es el peligro de estar en esa condición. Por eso en la otra versión dice, ustedes son parte del pueblo de Dios, por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales. O sea, aquí claramente esta palabra fornicación lo está tipificando como ni siquiera, o sea, que no debemos practicarlos, ni mucho menos hablar, ¿verdad?, de pecados sexuales. ¿Por qué? Porque ese es un problema para los hijos de Dios. Ese es un problema para aquellos que quieren caminar como hijos de luz. O sea, que un cristiano ya no puede practicar ni hablar ni siquiera de eso. Un hijo de Dios, ¿verdad? Cristianos todos somos, pero hijos de Dios es diferente. Entonces, un hijo de Dios ya no puede andar hablando de esas cosas. Porque por eso dice que por fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, que si nosotros hemos sido apartados del mundo, si nosotros ya fuimos rescatados del pecado y venir a los pies de Cristo, ahora ya somos parte del pueblo de Dios y por lo tanto somos elegidos y somos llamados santos. ¿Por qué razón? Porque no practicamos el pecado, no practicamos la inmundicia, no practicamos la avaricia, no somos avaros. Ahora podemos tener la oportunidad incluso de ayudar al necesitado. Pero cuando estamos sin Cristo, cuando no hemos venido a los pies de Cristo, muchas veces solo es para nosotros, solo es lo que hablábamos al respecto ayer o antier con el juez malo, ¿verdad? Y la viuda. Entonces, que el juez era una persona que solo trabajaba para sí mismo y no le importaban los demás. Entonces, eso es lo que viene a suceder con esta palabra avaricia, o sea, el hombre avariento. Y por eso dice en la lenguaje actual, ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni indecencias, ni de ambiciones exageradas. O sea, aquí lo que dice la avaricia prácticamente son ambiciones exageradas que el hombre cada día quiere tener más y más y no importa cómo lo alcance. Ahora bien, dice el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, dice en el versículo 4 de la otra versión. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Cuando habla acciones de gracia en la Valera, está hablando de acción de gracia, de darle gracias a nuestro Padre Celestial por un nuevo día que nos da, por una nueva oportunidad, por el perdón que nos ha dado y agradecerle a Él. ¿Por qué? Porque a través de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo hemos alcanzado perdón, hemos alcanzado ser llamados hijos de Dios y también pues la salvación. Porque todo proviene del Padre a través de nuestro Señor Jesucristo para que tú y yo, mi querido hermano, vengamos a decir que ahora tenemos pues la oportunidad de la vida eterna. Que el día que muramos vamos a estar en su presencia, ya no vamos a ir al lugar donde fue el rico, en donde cuando murió Lázaro también, cuando el rico dice, aquí es un duro tormento estar, aquí es un lugar en donde el fuego, la llama, el gusano no muere y todas esas cosas. O sea, es algo terrible estar en el infierno. A través de Lucas, en el capítulo 16, ahí lo aprendemos y podemos decir, por esa razón es que tú y yo, mi querido hermano, si ya venimos a los pies de Cristo, ¿por qué no aprender de la palabra y por qué no guardarla y obedecerla? ¿Verdad? Porque ese es el detalle. Ahora, y quiero decir algo. Bueno, voy a terminar con estos versículos y después voy a decir algo que aún hoy en día pues se está tratando
de hacer cambiar la palabra o de hacer creer que esto nada tiene que ver con nosotros. Pero la pregunta es, ¿a quién está dirigido este mensaje? ¿Está dirigido al mundo o está dirigido a la iglesia? Entonces, si está dirigido a la iglesia, si es para que nosotros los cristianos, que ya nos convertimos al Evangelio y que estamos tratando de imitar a Cristo, de imitar a nuestro Padre y de buscar la bendición de la salvación, entonces quiere decir que esa palabra es para nosotros, no es para el incrédulo, no es para el borracho, no es para el que está practicando todo tipo de pecado, es para nosotros que hemos venido a los pies de Cristo. Y por eso hay controversia, porque dicen, no, esta palabra no tiene nada que ver, pero ya lo voy a explicar por qué. Dice en el versículo 5, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, porque la avaricia al dinero también es una idolatría. Entonces dice, repito el versículo, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene derecho en el reino de Cristo. Mire, y dice en la versión actual, bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. O sea, practicar las cosas del mundo, practicar el pecado, es como una idolatría para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo el error de amar más el pecado que a Cristo. Entonces apartamos a Cristo de nuestras vidas y dejamos el pecado que nos gobierne o que haga en nuestras mentes y corazones todo lo que Él quiera. Entonces, por eso la palabra lo está tipificando como un ídolo. O sea que la inmoralidad sexual, la pornografía, como explicaba anteriormente, la pornografía, todos los deseos de inmundicia, todos los deseos, o sea, que cuando hay en nuestras mentes y en nuestro corazón el deseo desenfrenado de hacer aquello que no tenemos que hacer, entonces se convierte en una inmundicia. Y eso nos lleva a ser avaros, y eso nos lleva a ser que nosotros, como en una parte de la Biblia está escrita que el dinero el ídolo es el dios Mamón. Entonces, por esa razón el Señor lo tipifica como un ídolo. Ahora, aquí quiero explicar algo. Si bien es cierto, la palabra tiene diferentes interpretaciones. Digo diferentes interpretaciones, aunque la interpretación puede ser una. De acuerdo a su palabra, de acuerdo al Espíritu Santo y de acuerdo a cómo nosotros veamos los contextos de la Biblia. Porque muchos sacamos versículos del contexto para decir, o para hablar un pretexto para decir que eso no va con nosotros, sino que va para otros. Por eso hacía la pregunta, ¿para quién está dirigida la palabra? ¿Está dirigida para la iglesia o está dirigida para el mundo? Entonces yo entiendo que la palabra está dirigida para nosotros, los que ya nos confesamos como pecadores delante de Cristo y que hemos venido pues a sus pies y le reconocimos como nuestro Salvador personal. Desde ahí, tú y yo ya no pertenecemos al mundo, ya no pertenecemos al pecado o a la vida en tiniebla. Entonces, pero si yo sigo practicando todas estas cosas, como dice esta palabra en el versículo 6, nadie se engañe, lo que decía en el 5, bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones prohibidas, sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo de Dios. Y eso es tan malo como adorar a un ídolo. O sea, ¿qué dice la Biblia de los idólatras? ¿Qué dice la Biblia de los fornicarios? ¿Qué dice la Biblia de los mentirosos, de los cobardes, de los incrédulos y de todos aquellos que aborrecen el Evangelio por medio de sus vidas? Entonces dice que no tendrán derecho o parte en el reino de los cielos. Ahora, la pregunta es, algunos dicen, leía por ahí algunos, o he escuchado más bien dicho, y también al leer algunos comentaristas, dice
No, dice, aquí no está hablando de la condenación, aquí solamente está hablando del pecado. Pero la pregunta es, si el pecado no nos condena, entonces, ¿de qué podría estar hablando esta palabra? Cuando dice que ningún practicante, y por eso dije la línea que el Señor quiere marcar para todos y cada uno de nosotros, que le hemos reconocido como Salvador personal, que nos apartemos. Si lo estamos imitando a Él, entonces quiere decir que nosotros, así como Cristo y como nuestro Padre Celestial aborrecen el pecado, así también tú y yo, mi querido hermano, debemos de aborrecer el pecado. Ya no debemos de practicarnos. Mire, ni aunque se los presente en bandeja de plata, ya no tendríamos que estar practicando tales cosas. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a la perdición. Y eso es lo que está diciendo este versículo. Por eso decía que hay personas que dicen, no, estos versículos no hablan de condenación y por lo tanto usted y yo podemos vivir como nosotros querramos, porque así dicen algunos que llamándose evangélicos, llamándose hijos de Dios, dicen, no, si el Señor conoce mi debilidad, el Señor conoce mi problema, el Señor conoce mi deseo, y por tener otra mujer el Señor, o por tener otro marido, el Señor no me va a condenar. Esas son las falsas enseñanzas que muchas veces oímos desde un púlpito, detrás de un predicador, cuando un predicador agarra un micrófono y comienza a hablar tales cosas. Entonces el pueblo llega a creer, y este es otro problema, que el pueblo llega a creer que como su líder, que como su predicador, que como el dirigente del ministerio es la máxima autoridad y que como él ha dicho, ¿verdad? Aquí el Señor me ha puesto y ustedes no me pueden hacer nada, ni estar en contra mía, sino que ustedes tienen que obedecer lo que yo diga. Una cosa es obedecer a Cristo y otra cosa es que nos dobleguemos al capricho del hombre. Porque eso es lo que pasa, que muchos hemos sido doblegados por el capricho del hombre y no por la dirección de Cristo y el poder del Espíritu Santo con su palabra. Porque la palabra es la que menos se practica, la palabra es la que menos se enseña o se predica, sino que la palabra únicamente es la base para que yo pueda hablar. Pero en este sentido, como dice aquí, porque saben esto, primero en el 4 dice que si somos imitadores de nuestro Padre, si somos imitadores de nuestro Cristo, entonces ahora ya no deberíamos de practicar las palabras deshonestas, ahora ya no deberíamos de hablar de necedades, ya no debemos de ser trovanes, o sea, personas que muchas veces venimos para poder alcanzar algún dinero, pues voy a hacer lo que sea y no me importa cómo lo logre. Entonces ni truanería. Dice, ¿por qué? Porque eso no nos conviene a nosotros, sino que mejor démosle gracias a Dios por lo que nos ha dado, por lo que tenemos, por la esperanza de vida eterna que tenemos. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 sigue diciendo, aquí estoy parafraseando el versículo 4 y el versículo 5 con la Valera, lo estoy parafraseando para que entendamos cómo el Señor quiere que vivamos. Dice, porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde están caminando las personas que ahora practican tales cosas? ¿Hacia dónde están caminando estas personas? ¿Van a bendición? ¿Van a condenación? Entonces, si bien es cierto la palabra condenación aquí no está escrita, pero un buen razonamiento nos indica el camino hacia dónde, o sea, a dónde van a ir a parar todos los practicantes. O sea, que por eso yo no puedo venir a decir ahora, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, que yo amo a mis hermanos y digo con mi boca un montón de cosas y estoy practicando el pecado. Entonces vengo a ser una persona hipócrita, vengo a ser una persona que en realidad en mi vida no estoy tomando en cuenta la palabra y por lo tanto soy un despreciado delante de Él, o sea, delante de Cristo. ¿Por qué? Porque Él, aunque oiga mis palabras, aunque oiga mis oraciones, aunque vea lo que yo hago, pero si mi mente y mi corazón no estoy caminando de acuerdo a la voluntad de mi Cristo, entonces ¿hacia dónde estoy caminando? Esa es la pregunta. Por eso digo que aquí la palabra, si bien es cierto, no está diciendo que van a ir a condenación, sin embargo está diciendo que no tendrán herencia en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque aún
en la otra versión lo dice. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes. Claramente lo dice esta versión de las cosas que muchas veces nosotros queremos practicar y decir, no, yo estoy bien delante del Señor, ¿verdad? Pero ¿bien qué? ¿Bien malo o bien bien? Entonces, por eso dice, bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes. Aquí estamos hablando de la relación que hay entre hombre y mujer con mujer, o sea, el lesbianismo como también el homosexualismo. Aquí entra, que dice o prohibidas o indecentes, o que nunca estén satisfechos, hablando de la palabra avaricia, o que nunca estén satisfechos con lo mucho que tienen. Dice que estos no tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué? Porque dice, eso es tan malo como adorar a un idólatra. O sea, muchos criticamos a las personas que son idolátricas porque tienen un ídolo en su casa, o cuando hay fiestas van cargando a su ídolo en las espaldas, sus hombros, y la llevan, y como el entendimiento, pues muchas veces no a todos nos da, ¿verdad? Porque la misma Biblia nos dice que tienen ojos, no miran, tienen manos, no pueden agarrar nada, tienen pies, mas no pueden caminar, tienen boca, mas no hablan, tienen oídos, mas no oyen. Entonces, tienen nariz, pero tampoco pueden respirar. Entonces, a veces, por el desconocimiento, el hombre cae en esa situación de idolatría. ¿Por qué? Porque le obedece más a un hombre, le obedece más a un líder, que obedecer lo que la palabra nos enseña. Y ahí es donde viene el engaño que el enemigo hace para que las personas no puedan ver la realidad de sus vidas, aunque anden cargando en sus espaldas a un muñeco, no puedan darse cuenta de que ellos están cargando algo muerto. Es más, solo están cargando una cruz con costanera, en la punta lleva manos, arriba lleva la cabeza y abajo lleva pies. Eso es todo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque yo los he visto. Yo vi, para designorarme, qué había debajo de toda esa ropa que se ponen, que le ponen a esos muñecos. Y voy viendo que es una costanera en cruz. Y en la punta aquí llevan su cabeza, y en la otra punta aquí llevan las manos, y abajo en la punta también de la costanera ahí llevan los pies, o sea, la figura de pie. Entonces, eso es lo que muchas veces, y nosotros los criticamos, pero aún nosotros muchas veces estamos peor que ellos, porque ellos ignoran la palabra de verdad, ellos ignoran el evangelio, ellos ignoran quién es Cristo y quién es nuestro Padre Celestial. Pero si nosotros que decimos ser imitadores de Dios, si nosotros que decimos ser imitadores de Cristo, estamos cayendo en ese error, entonces dígame usted, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Verdad? Por eso dice la palabra, más te valía no haberme conocido. Pero ahora que ya lo conocemos, porque si no lo conocíamos, ya sabemos que el mundo puede vivir como le da su regalada gana. El mundo vive en fornicación, en adulterio, borracheras, drogas, teniendo pues los placeres sexuales que a ellos les encanta. Si eso es normal para el mundo, pero para el Hijo de Dios, para el que dice que soy hijo de Dios y estoy practicando tales cosas, entonces la pregunta es, ¿me va a salvar o me va a condenar el Señor? Porque esa es la pregunta, por eso decía, quiero aclarar esta parte, porque algunos dicen, no, es que la palabra no la podemos interpretar literalmente, pero la verdad que hay un principio de interpretación que así dice, que nosotros debemos de interpretar la palabra literalmente hasta donde sea posible. O sea, que aquí esta palabra no tiene ninguna orientación para decir que se está refiriendo a otra cosa, sino más bien se está refiriendo a la separación que el pecado hace del hombre con Cristo, o sea, del hombre con nuestro Padre Celestial. Porque el que decide si entramos o no entramos es Él. ¿Por qué? Porque nuestras acciones no están de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Nuestra vida no está caminando como el Espíritu Santo quiere que caminemos, porque estamos ignorando la palabra. Y ese es el problema. Que algunos ignoramos la palabra, pero decimos que somos salvos. Algunos ignoramos los mandamientos, pero creemos que estamos bien delante del Señor. Y eso es el problema. Por eso decía
que voy a hablar al respecto de esta cosa, porque muchos dicen que esto no tiene nada que ver con los hijos de Dios, pero la palabra está dirigida ¿para quién? Para los que nos llamamos o nos decimos llamar hijos de Dios. Por lo tanto, este es el consejo de la palabra de cómo tú y yo debemos de vivir, que debemos de aborrecer el pecado, debemos de aborrecer el mal, debemos de aborrecer el mundo, debemos de aborrecer todo lo que el mundo practica. ¿Por qué? Porque sabemos que el mundo está caminando hacia su destrucción, pero nosotros que somos hijos de, que nos llamamos hijos de Dios, entonces quiere decir que nosotros tenemos que caminar ¿cómo? En una dirección a santidad y al mismo tiempo de salvación. Entonces, por eso del versículo 6 en adelante podríamos entender que esta es la manera correcta. Del versículo 6 hasta el versículo 20 lo podemos tipificar, que ahí están todas las orientaciones de cómo debemos de vivir los hijos de Dios, ¿verdad? Por eso dice en el versículo 6, lo leo, dice: nadie los engañe con palabras vanas, o sea, palabras huecas, palabras sin sentido, palabras que en realidad no son verdad, sino que son una mentira. Por eso dice, como alguien dijo, ¿verdad? Aquí, que en el mundo, en la tierra, hay un Padre Celestial, que hay un Santo Padre, así le llaman. Pero ese no es Santo Padre, ni es hijo de Dios, sino que ese es un títere de Satanás, que está engañando al mundo por completo para que no venga el conocimiento de la verdad. Entonces dice, que nadie los engañe, ni predicador, ni cura, ni sacerdote, ni líder te puede engañar si tú lees la Biblia. Pero si tú no lees la Biblia, entonces te van a dar a tol con el dedo, porque ese es el problema, que a muchas personas, aunque digan que tienen 40, 50, 60 años, nunca han leído la Biblia completamente, ni siquiera una vez. Entonces, y si yo no leo la Biblia en mi diario vivir, ¿cómo voy a aprender de la misma? Por eso dice, que la persona que se rehúsa a leer la Biblia o a creer en todo lo que la Biblia dice, es una persona que el diablo la engaña fácilmente, y va a utilizar ¿quién? A cualquiera, ya sea uno que se llame evangélico, ya sea uno que se llame religioso, o sea, uno que sea títere del diablo, lo va a engañar. Entonces, por eso dice que nadie nos engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, aquí mucho más nos habla al respecto que a dónde van a ir a parar los hijos desobedientes. Y podemos citar el versículo 17 o 18 del tercer libro del tercer capítulo del libro de Juan. Es más, lo vamos a leer para que podamos entender de que Cristo no está condenando al mundo, sino que el hombre se está condenando a sí mismo. ¿Por qué? Por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Y eso es lo que les quiero leer en el capítulo 3 de Juan. Dice en el 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En el 18 dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si yo me llamo evangélico, si yo me llamo hijo de Dios, yo me llamo predicador, y que ahora pues me declaro, ¿verdad? Como algunos, reverendo, ¿verdad? Pero a saber de qué. Entonces, yo declaro con mi boca lo que no soy. ¿Por qué? Porque mis prácticas o ignorar la palabra hacen que todo lo que yo diga en favor mío para ir al cielo, con la práctica que haga, entonces lo estoy votando. Entonces, no puedo venir a decir, por eso decía, no puedo venir yo a decir, yo amo a Dios, yo amo a Cristo, pero estoy aborreciendo a mi hijo, estoy aborreciendo a mi esposa, estoy aborreciendo a mi hermano, estoy aborreciendo a todos aquellos que no están de acuerdo con lo que yo diga. Entonces, si yo estoy aborreciendo a alguien, entonces dice que yo soy mentiroso, porque si yo digo que amo a lo que no veo, pero aborrezco a lo que veo, entonces soy un fiel mentiroso y no vengo a ser hijo de Dios, sino hijo de ¿quién? Del diablo. Así prácticamente. Entonces, por eso dice el 6 en la versión actual: no se dejen engañar por ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen.
Aquí lo dice más claro. Y el 7 dice, así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. ¿Sabe? En otras palabras, aquí nos está dando la dirección para que no creamos en todas las mentiras religiosas, para que no creamos en todos los mandamientos del hombre, porque Jesús claramente les dijo a los fariseos, ustedes enseñan mandamientos de hombre y ponen cargas pesadas contra los demás que ustedes ni siquiera con un dedo las pueden tocar. O sea, de que la filosofía humana perdón, cansamiento, vasito con agua, ¿no? Entonces, cuando yo estoy diciendo que mi palabra es infalible, cuando yo estoy diciendo que solo yo tengo la razón, o cuando yo estoy diciendo que solo yo tengo la mejor interpretación de la Biblia, me estoy volviendo un mentiroso e hipócrita en contra de mi Padre. ¿Por qué? Porque en la práctica yo no hago nada de lo que digo. Eso les dijo a los fariseos el Señor. Ustedes imponen mandamientos, ustedes están diciéndole a la gente, usted tiene que vivir de esta manera, tiene que hacer de esto, tiene que hacer lo otro. Y aún Jesús lo dijo, obedézcanlo, pero no hagan lo que ellos dicen. Entonces tenemos que muchas veces, sí, por respeto, ¿verdad?, respetar al líder, pero no estar de acuerdo con las cosas que habla o con las cosas que dice o las que practica, porque muchos líderes así son. Ellos dan el consejo para que nosotros vivamos una vida correcta, pero ellos viven una vida desordenada. Entonces a eso se refiere el Señor. Entonces, por esta razón, como dice aquí este versículo 6, dice, y el 7, no se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. O sea, que mire, si donde usted y yo nos congregamos, o donde usted y yo estamos siguiendo y que decimos que vamos a ir a aprender la palabra, pero no nos están enseñando correctamente la palabra, ¿sabe qué dice el Señor? Así como lo dijo allá en el capítulo 18 de Apocalipsis, huyan, salgan de ese lugar. ¿Por qué? Porque va a caer fuego del cielo y los va a destruir. O sea, refiriéndose al castigo, la ira que el Señor va a derramar contra todos aquellos opositores al Evangelio, contra todos aquellos mentirosos, contra todos aquellos religiosos que hoy, en vez de buscar a Cristo, mejor los están indicando a que las personas sigan ¿qué? El mal y no el bien. Que sigan, que se conviertan en discípulos de Satanás, que en discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nos convertimos, y repito, cuando nos convertimos en discípulos, pero tratamos de aprender y leer todo lo que la Biblia nos dice, entonces venimos a ser discípulos del Señor. Pero si yo digo que soy discípulo del Señor, que yo soy hijo de Dios, pero que solamente leo algunos pasajes de algunos capítulos de diferentes libros, pero nunca me intereso por leer toda la Biblia, porque sabe, ese es el capricho que hacen los religiosos. Los religiosos le dicen, usted no puede leer la Biblia, aquí la Biblia solo la voy a leer yo, y a ustedes se la voy a explicar, porque a mí el Señor ha depositado en mí el saber, el Señor ha depositado en mí la interpretación, y el Señor ha depositado en mí para que yo los instruya a ustedes. ¿Y Cristo a dónde queda? Entonces, por eso, la Biblia, si tú eres un verdadero evangélico, ¿sabes qué? Tienes que leer tu Biblia, no tienes que dejarte llevar solo por lo que tu líder o tu predicador diga, no, tenés que aprender tú solo de la Biblia, mi hermano, porque la salvación es personal. Y si yo quiero designorarme de la mentira, entonces tengo que leer la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice en la Valera, no sean pues partícipes con ellos, o sea, no participemos de la vida que practican aquellos, no participemos de las ideas que muchas veces ellos nos dan para decir que nos podemos acercar al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, y que así vamos a alcanzar la salvación. No nos dejemos engañar, pero como vuelvo a repetir, muchas personas están creyendo más en la mentira que en la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos mismos no quieren designorarse. Ahora dice el 8. Porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, o sea, eran pecadores, vivían en el mundo, vivían en la religión, vivían en todo lo que era malo. Pero ahora dice, eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor.
anden como hijos de luz, caminemos como hijos de Dios, caminemos como hijos guiados por el Espíritu Santo, porque dice en la otra versión, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad, o sea, en la ignorancia. Y como estamos en la ignorancia, cuando ignoramos la palabra, cuando ignoramos a Cristo, nuestras vidas solo viven para el mal y no para el bien. Por eso dice, no conocer a Dios, o sea, nuestro Padre Celestial, es como vivir en la oscuridad. Y antes, ustedes vivían así. Antes de venir a los pies de Cristo, ¿cómo era mi vida? Y ahí tenemos el ejemplo por cada uno de aquellos que hemos venido cuando teníamos ya una mayoría de edad, que ya habíamos vivido el mundo, ya habíamos vivido en borrachera, habíamos andado en prostitución también, o sea, revolcándonos con las prostitutas, ¿verdad? Revolcándonos con el alcohol, bueno, revolcándonos con el pecado, pues va, con todo eso. Entonces, siguiendo las costumbres del mundo. Por eso es que aquí dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y sabe, muchos de los que ahora vivimos en el Evangelio, que creemos en Cristo como nuestro Salvador personal y que nos hemos declarado hijos suyos, ¿sabe qué? Todavía estamos practicando las costumbres, todavía estamos practicando las tradiciones, todavía estamos viviendo como el mundo dice, pero decimos, no, yo soy hijo de Dios. Pero ¿a dónde está la diferencia entre el mundo y el Hijo de Dios? Porque eso es lo que pasa, que el que se llama ahora Hijo de Dios no tiene ninguna diferencia con el mundo, porque todos hacen lo mismo, practican lo mismo, hablan lo mismo y celebran lo mismo. Entonces, no hay ninguna diferencia del evangélico o el que se llama cristiano evangélico hoy en día con lo que el mundo practica. Si lo único que a veces no practican es la borrachera, porque en el mundo, en las fiestas que hay, en las celebraciones que hay alcohol, hay drogas, hay de todo para sentirse alegre. O sea, mientras que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón el Espíritu de Cristo, la luz que nos alumbra, ¿para qué? Para ser felices. Nosotros no necesitamos de alcohol, de estupefacientes, ni de nada por el estilo para sentirnos contentos y cantarle gloria a Dios, aleluya, a Cristo. Mire, qué bonito cuando uno hay una alabanza y está en medio de personas incrédulas o religiosas y uno comienza a cantar, alabaré, alabaré, y se nos quedan viendo, ¿va? Y dicen, este está loco, bendito Cristo, porque estoy loco, porque alabo al Señor. Entonces, por eso digo, nosotros no tenemos que vivir como el mundo vive, en la oscuridad. Y dice, y ustedes antes así vivían, pues no lo conocían, claro. Cuando yo no conocía de Cristo, cuando yo no conocía de la Biblia, cuando yo no conocía ni aceptaba que mi Padre celestial estaba en los cielos, ¿verdad? Porque yo solo veía a mi Padre terrenal, a mi Padre carnal, pero no veía a Dios como mi Padre, yo veía como el Creador y que aparentemente, decía yo, vivía en el cielo, ¿verdad? O era una máxima autoridad, pero no lo respetaba, no creía en Él, ni mucho menos en la muerte de Cristo, de su Hijo. Entonces, por eso dice, así vivíamos algunos, ¿verdad? Y claro, pero sigue diciendo el versículo, pero ahora ya lo conocen, ahora ya nos declaramos hijos de Dios, ahora la palabra nos dice que tenemos que ser imitadores del Padre, imitadores de Cristo, que ya venimos a sus pies, que Él nos perdonó, que Él nos sacó del pecado, Él nos perdonó y que pagó con su sangre en la cruz del Calvario. Entonces, si yo reconozco eso, entonces ¿por qué tengo que practicar lo que no debo de practicar y hablar lo que no debo hablar? Entonces, esa es la razón. Por eso dice, pero ahora ya lo conocen y han pasado, ¿qué? A la luz. O sea, hemos venido, dejamos lo carnal, el Señor nos perdona de nuestros pecados y ahora venimos ¿a dónde? A la luz y dirección del poder del Espíritu Santo y de la palabra. O sea, la palabra, cuando yo la leo, cuando yo la descubro, me doy cuenta que es un tesoro para todos el poder escudriñar. Pero claro, eso es personal, eso es un deseo que entra en mi mente y en mi corazón para que todos fuéramos así. El Señor siempre nos da la oportunidad, porque sabe, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir, cuando yo fui ordenado al ministerio, cuando salí, cuando terminé el estudio de teología, ¿verdad?, el seminario, pues yo creí que ya lo sabía todo. Pero me di cuenta que cuando salí a la calle, ya siendo pastor, ya siendo ordenado,
ya con un título que me acredita para poder hacer todas las ceremonias eclesiásticas. Pero cuando voy a predicar y comienzo a leer la Biblia, me di cuenta que lo que menos me habían enseñado en el seminario teológico era la Biblia, sino que la enseñanza muchas veces está de acuerdo a los comentaristas, de acuerdo a pensamiento humano y no de acuerdo a la Biblia. Por esta razón es, claro, en el seminario siempre tiran la chibola, ¿verdad? No, dice, esto es solamente el principio para que ustedes después se desarrollen, pero la verdad que si no tenemos la guía, como dijo el etíope, ¿y cómo voy a saber si nadie me lo enseña? O sea, ¿cómo voy a entender la palabra si nadie me la explica? Entonces, pero cuando por la bendita gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial, alguien viene y nos comienza a dar una luz de qué es lo que está diciendo, cómo tenemos que practicarla y cómo tenemos que vivirla, no hombre, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros dentro de las iglesias llamándose evangélicas no somos más que un atajo de religiosos que vamos el día domingo o el día de culto. Aquí hay un culto, una iglesia que practica el culto de milagro un día determinado y dice, ¿verdad? No, este día yo voy a ir a la iglesia porque hay milagro. Este día yo voy a ir al culto el día domingo porque antes de ir al culto voy a darme una gran comilona con las pupusas y todo eso. No, yo no estoy en contra de eso. Y no digo que va a aguantar hambre. Lo que estoy diciendo es que muchas veces nosotros somos selectivos con los días que nos congregamos y lo hacemos de una manera religiosa, porque el religioso así lo hace. El religioso y otros llamándose evangélicos dicen, no, hoy voy a ir al culto porque a saber qué nos trae el pastor, a ver qué dice, a ver de quién habla, a ver a quién va a señalar, a ver a quién le dice que es mentiroso, bueno. Eso es lo que muchas veces hace llegar, y por eso dije, muchos de nosotros que nos congregábamos en diferentes iglesias no hemos sido más que un atajo de religiosos porque hemos ignorado la palabra, y por esa causa muchos nos han echado de las iglesias porque dicen, a vos no te queremos aquí porque vos tenés otra doctrina. Claro, es que enseñar la palabra, predicar la palabra, leer la palabra es otra cosa que estar oyendo tonteras de un púlpito, que te digan que vos podés vivir como te da la gana, que podés tener 40 mujeres o 40 maridos la mujer. Entonces, eso es lo que a veces se oye. Entonces, díganme, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? Y por eso digo que hay personas que no quieren leer la Biblia porque no se quieren ignorar de que lo que les están enseñando desde un púlpito es una mentira. Y dicen, no, yo estoy conforme porque el día domingo leo la Biblia. Pues ahí te vas a quedar. Entonces, por eso dice el Señor, ¿verdad? Dice en la versión actual, y han pasado a la luz, ya no somos del mundo, ahora estamos bajo la cobertura ¿de quién? De Cristo. Ahora vivimos de acuerdo a su dirección de la palabra y a la dirección del Espíritu Santo, pero nuestras vidas ya cambiaron. Entonces dice, si ya reconocieron a Jesús, están tratando de imitar al Padre, están buscando la dirección del Espíritu Santo, están buscando leer y aprender de la palabra, entonces eso los va a convertir para que vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. O sea, conocer a Cristo. Por eso dice en la Valera, dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, o sea, pecadores, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Andemos como hijos de Dios, que conocemos la dirección del Espíritu Santo, que vivimos bajo la dirección de la palabra, y que nuestro Señor Jesucristo es el que ahora gobierna nuestras vidas, gobierna nuestras mentes, nuestros corazones. De nuestros corazones ya desechamos toda aquella malicia, toda aquella inmundicia, todos aquellos malos deseos, pensamientos, que ya no salgan esas palabras que no tenemos que hablar, porque del corazón sale, así dijo Jesús, es que del corazón. Entonces, en otras palabras, lo que quiere decir todo esto es que, hermano, tú y yo debemos de limpiar nuestro interior, debemos de limpiar nuestro corazón primeramente, posteriormente nuestra mente con nuestros deseos y pensamientos. Y ¿sabe qué? Cuando hagamos todo eso, entonces vamos a caminar reflejando que somos hijos de Dios,
que caminamos conforme al Espíritu y su palabra y que obedecemos el mandamiento. Pero mientras tanto que no hagamos eso, entonces vamos a vivir nuestras vidas como cualquiera en el mundo. Vamos a practicar las cosas que practica el mundo. Vamos a practicar todos los pecados que el mundo practica. Si a veces decimos, no, es que yo no practico la fornicación. No, yo no practico el sexo mal averiguado, ¿verdad? O mal habido. O sea, o irreverente al Señor. No, yo solo tengo mi esposa. Sí, pero es malcriado, es arrogante, es orgulloso, es mentiroso y hasta cobarde. Entonces, ¿qué dice? ¿Y qué dice la palabra? Que esos no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, otros dicen, no, es que yo todos los días voy a la iglesia. Es que yo ahí estoy y hasta me he convertido en cucaracha de iglesia, dicen algunos, ¿verdad? Y dice, no, yo ahí estoy de domingo a domingo, yo no salgo de la iglesia, porque a veces hay iglesias que todos los días de la semana hacen culto, y yo ahí estoy. Pero el problema es que a pesar de permanecer todos los días de culto a la iglesia, él solamente va como un paseo, va a la iglesia como que fuera un club social, ¿verdad? A hacer comilonas y todo lo demás, pero espiritual, no hay nada en su mente y en su corazón. Por eso decía, aunque digamos que permanecemos en la iglesia todos los días de nuestras vidas, pero si no hay cambio, entonces no somos hijos de Dios, somos hijos de las tinieblas, no andamos en luz, andamos en pecado y andamos cometiendo y practicando todo lo que el mundo practica. Entonces, esa es la razón de esta palabra y esa es la razón del consejo que tenemos en estos versículos del capítulo 5 de los Efesios. Es más, si usted lee hasta el capítulo 20, se va a dar cuenta todo lo que el Señor nos da para demostrar que sí somos hijos de Dios, somos hijos de la luz, somos hijos del Espíritu, o sea, somos guiados por el Espíritu Santo y que ya no practicamos nada de lo que el mundo practica. Entonces, para eso hay un gran reto para todos y cada uno de nosotros, hay un gran reto, ¿verdad? Porque esto no es fácil, esto no es solamente hablarlo, esto no es de solo leerlo, no es de solo entenderlo, sino que también es de practicarlo. Hay que practicarlo, porque el Señor dice que tenemos que ser hacedores de su palabra, de su mandamiento, no solamente oidores, no solamente oír, no solamente leer, sino también practicar, porque en la práctica está la diferencia en donde podemos dar testimonio, si somos o no somos guiados por el Espíritu Santo para llamarnos hijos de Dios. Así que, mis queridos hermanos, esto ha sido pues lo que el Señor nos ha dado en este día domingo, ¿verdad? De diciembre del 2024, hoy es 15, si no me equivoco. Entonces, hoy este día 15 de diciembre, el Señor nos permite aprender de esta palabra. Así que deseo pues que el Señor siempre me los guarde, me los proteja, me los bendiga. Y ¿sabe qué? Que no nos olvidemos que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Señor, que hemos puesto nuestra confianza en ti y que cada día queremos aprender de tu palabra. Te suplico ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas guardar y proteger, sanar la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros hermanos en carne, de cada uno de nuestros tíos, primos, sobrinos, nietos, bisnietos, hijos, como también, Señor, de nuestros suegros y cuñados, donde quiera que se encuentren y están pasando por problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, problemas, Señor, de toda clase, que seas tú, por favor, ayudándolos. Asimismo, por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, que ahora te claman, creen en ti como el único Dios verdadero y que se someten a tu palabra, Señor, por favor, ayúdeles a resolver sus problemas, sus situaciones difíciles, enfermedades, Señor, que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre todos aquellos hermanos fieles que cada día, Señor, te están buscando. Así que desde ya, Señor, te suplico pues que seas tú, por favor, guardando, Señor, a cada uno de nuestros hermanos en Cristo que verdaderamente han creído en ti y te han confesado como Salvador personal, y por todos nuestros familiares en donde quiera que estén. Igualmente, Señor, quiero suplicarte en esta hora
por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, y por todos los predicadores del mundo, Señor, que predican tu palabra de la verdad, que los guardes, que los protejas y los bendiga. Igualmente quiero suplicarte que toques mentes y corazones de nuestros familiares, Señor, que aún se resisten a abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres tu Salvador personal, que repitan esta oración, que tú los toques, Señor, a través del poder del Espíritu y tu palabra, para que repitan esta oración que dice de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Cristo de la gloria celestial, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, y que el Señor me los guarde y me los bendiga. Bendiciones.